El Barça-Lassa, líder invicto de la Liga Asobal, se ha impuesto este martes en el Palau Blaugrana al Recoleta SAT. Valladolid por 46-24 en el encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Asobal, donde un espectacular tiempo de los azulgrana ya decidió el choque, 26-14. La gran novedad del Barça-Lassa fue el debut en la Liga Asobal del extremo izquierdo serbio Nemanja Ilić, relevo del lesionado Kasper Mortensen hasta final de temporada, al que Xavi Pascual hizo salir de titular y convenció con 5 tantos en la primera mitad y 2 en la segunda, siendo con 7 tantos el máximo goleador de su equipo junto al francés Timothy Nguessan. En cuanto al encuentro, el primer tiempo fue un festival de los azulgrana, especialmente en los segundos 15 minutos después de que la escuadra de David Pisonero aguantase bien los primeros 15, 12-9, en el 14, con buenas acciones ofensivas de Rubén Río y Miguel Camino. Ahí acabó la resistencia pucelana, que encajaba un parcial de 6-0 en 3 minutos, 18-9, en el 17, Carlos Talle relevaba a un desacertado César Pérez, una parada de 17 lanzamientos. Adrián Fernández sumaba para los visitantes, 18-10, pero llegaba otra avalancha barcelonista con Nguessan lanzado el nuevo parcial de 6-0 para dejar el marcador en 24-10, en 28, y solo una ligera reacción por medio del lateral zurdo Miguel Martínez dejaba el marcador en 26-14 al descanso. En el Barça-Lassa entraba el lateral zurdo Ricament, que no había jugado en la primera mitad, y los azulgrana bajaron su intensidad y las diferencias se estabilizaron con Carlos Calle acertado en este periodo, aunque hubo un nuevo cambio de ritmo barcelonista merced a su defensa y a las pérdidas visitantes con el equipo de Pascual lanzado al contraataque, 13 de 14 completados en gol. Ni un tiempo de Pisonero evitó que se pasara de 32-19, M43, al 46-24 final tras un parcial de 14-5 en los últimos 15 minutos. Cuando un equipo logra casi un 80% de efectividad en ataque, 46 goles de 58 lanzamientos, poco se puede hacer. Para los azulgrana el choque ha sido una buena puesta a punto ante el próximo encuentro de Liga de Campeones del próximo domingo, 5:30, frente al IFK Kristianstad sueco, colista del grupo, clave para que los azulgrana finalicen primeros en la fase regular. Ficha técnica 46, Barcelona-Lassa, 26+20 Pérez de Vargas, Alex Gómez, 5, Domenech, 5, 3P, Raúl Entre Ríos, 2, Siptak, 2, Nguessan, 7, Ilić, 7, 7 inicial Víctor Tomás, 4, Fabregas, 2, Mem, 5, Duarte, 1, Anderson, 4, Aviño, 2, Palmarsson y Neuer, P. S, 24, Recoletas Atlético Valladolid, 14+10 César Pérez, Calle, 1, M17-60, Manuel García, Río, 2, Nicolás López, Sergio, 3, Víctor Rodríguez, 2, Miguel Camino, 4, -7 inicial Diego Camino, 1 P, González, Adrián Fernández, 2 1 P, Daniel Pérez, 1, Álvaro Martínez, Mourinho, 2, Miguel Martínez, 5, y Roberto Pérez, 1. Árbitros, Muro San José, com. Madrileño, e Iniesta Castillo, com. Valenciano. Exclusiones, Asiptak, M. 24, T. Petrus, M34, por el Barcelona y Héctor González, M24, Mourinho, M34, y Fernández, M. 59, por el Valladolid. Marcador cada 5 minutos, 6-2, 8-5, 14-9, 19-10, 23-10, 26-14, descanso, 29-16, 30-19, 33-20, 38-22,
43-24 y 46-24, final. Incidencias, encuentro de la 18ª jornada de la Liga Asobal disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 502 espectadores.